Saludos maestro y distinguidos compañeros. Nosotros somos el grupo T16 y estaremos hablando sobre lo que es el equilibrio químico y de fase. Nuestro grupo está compuesto por Gilma Obando, Adrián Mercedes, Angie Arias, Gensi Reyes y por supuesto su servidor Emil Mateo. Yo les estaré hablando sobre lo que es el criterio para el equilibrio químico. Cuando un sistema de compuestos químicos en el cual los reactivos no reaccionan, significan que el sistema se encuentra en equilibrio químico. Es aparente que, aunque se conoce la temperatura, la presión y la composición del sistema, estamos incapacitados para predecir si el sistema se encuentra en equilibrio químico o no. Desarrollando un criterio general del equilibrio químico, podemos decir que este se considera como un sistema reactivo bajo una presión y temperatura establecidas. Tomando la dirección positiva de la transferencia del calor hacia el sistema, el principio de incremento de la entropía para un sistema reactivo o no reactivo, tenemos la siguiente ecuación. ds será igual o mayor que Q sobre T, siendo ds la variación de la entropía y Q la cantidad de calor. Obviamente, T será la temperatura del sistema. Un sistema y sus alrededores forman un sistema adiabático y para dicho sistema, la ecuación anterior se reduce a esta, donde representa que la variación de la entropía del sistema será mayor o igual a cero. Esto es una reacción química en una cámara adiabática. Se lleva a cabo en la dirección donde la entropía aumenta. Cuando la entropía alcanza un valor máximo, la reacción se detiene. Sin embargo, cuando un sistema reactivo involucra una transferencia de calor, el uso de la ecuación del principio de incremento de la entropía resulta impráctico, puesto que éste se requiere de un conocimiento de transferencia térmica entre el sistema y sus alrededores. Un método para estos casos más prácticos sería desarrollar una relación para el criterio de equilibrio en términos de las propiedades de los sistemas reactivos solamente, como vemos a continuación en esta ecuación. Una reacción química a una temperatura y presión específicas no puede llevarse a cabo en la dirección de la función de Gibbs, puesto que sería una violación a la segunda ley de la termodinámica. Note que si la temperatura o la presión se modifican, el sistema reactivo tendría un estado de equilibrio diferente, que es el estado de la fusión de Gibbs mínima a una presión y temperatura distinta. Bien, el criterio de equilibrio químico es válido para cualquier reacción química sin importar las fases involucradas y su ecuación involucra los coeficientes estequiométricos y las funciones de Gibbs molares de los reactivos y de los productos, como vemos en esta ecuación. Esta ecuación se desarrolla para una reacción química que por simplicidad incluya dos reactivos y dos productos. Sin embargo, esta se puede modificar fácilmente para manejar reacciones químicas con cualquier número de reactivos y o de productos. Muchas gracias por prestarme atención. Ahora los dejo con mi compañera Gilma. Bien, a continuación yo le estaré hablando acerca de la constante de equilibrio para la mezcla de los gases ideales.
Como en el caso de la entropía, la función de Gibbs de un gas ideal depende de la temperatura, así como de la presión. Los valores de la función de Gibbs generalmente se enlistan contra la temperatura bajo una presión constante de referencia, la cual se toma como una atmósfera. La variación de la función de Gibbs de un gas ideal como presión a una temperatura fija se determina utilizando la definición de la función de Gibbs, que es la que vemos aquí a continuación, y la relación de cambio de entropía para procesos isotérmicos la vemos aquí en la siguiente ecuación, lo que resulta en la ecuación que vemos aquí debajo. La función de Gibbs del componente para una mezcla de gases ideales a su presión parcial y a una temperatura de mezcla puede expresarse como vemos a continuación, donde G inicial por temperatura representa la función de Gibbs de un componente a una atmósfera de presión y temperatura, y P inicial representa la presión parcial del componente en atmósferas. Cuando se trata de mezclas gaseosas, a veces resulta más adecuado descubrir la composición en términos de presiones parciales. Para ello hay que adaptar la expresión de la constante de equilibrio y referirla en vez de concentraciones Kc a presiones parciales Kp. La constante de equilibrio Kp de una mezcla de gases ideales a una temperatura especificada puede determinarse a partir de un conocimiento del cambio de la función de Gibbs en estado estándar a la misma temperatura. La constante de equilibrio se utiliza para determinar la composición de equilibrio de las mezclas reactivas de los gases ideales. Esto se logra expresando las presiones parciales de los componentes en términos de sus fracciones molares, donde P es la presión total y N total es el número de moles presentes en la cámara de reacción, incluyendo cualesquier gases inertes. Para cada componente del equilibrio se puede escribir una ecuación similar de tal forma que en el siguiente pueda reducirse. En las reacciones en que no existe variación en el número de moles, Kc igual a Kp. La magnitud de la constante de equilibrio informa sobre el estado de equilibrio, es decir, si la constante de equilibrio para una reacción química, Kp, tiene un valor muy grande, el grado de conversión de reactivos o productos es muy alto. Por el contrario, los valores numéricos del Kp muy pequeños indican que el grado de conversión de reactivos a productos es muy pequeño. Se utiliza la doble flecha en las ecuaciones de equilibrio como una indicación de que una sustancia, de que una reacción no se detiene cuando se establece el equilibrio químico. En lugar de esto, esta continúa avanzando en ambas direcciones a la misma velocidad. Exactamente en la misma velocidad exactamente a la que son repuestos por los productos. Esto es en el estado de equilibrio, donde los reactivos se agotan a la misma velocidad. En el estado de equilibrio los reactivos se agotan a la misma velocidad, exactamente a la que son repuestos por los productos de la reacción inversa. Saludos, mi nombre es Adrián Mercedes
Y yo voy a estar respondiéndole acerca de las observaciones que tienen que ver al respecto con lo que es la KP, o sea, la constante de equilibrio de las mezclas de los gases ideales, y un poquito y a recalcar un poco sobre lo que es su definición. La constante de equilibrio KP describe la relación que existe entre las concentraciones de productos y reactivos en el equilibrio en términos de presiones parciales. A la hora de trabajar con lo que es dicha constante de las mezclas de los gases ideales, se deben tener en cuenta algunas observaciones enumeradas a continuación. La KP de una reacción depende únicamente de la temperatura y es independiente de lo que es la presión de equilibrio de la mezcla. Además, no está afectada por lo que es la presencia de los gases inertes. Esto se debe a que la KP depende de lo que es la función de Gibbs, el cual depende solamente de la temperatura, y se debe mencionar que la función de Gibbs de los gases inertes es igual a 0. Continuando, tenemos que la KP de una reacción inversa será igual a 1 sobre la KP. Para reacciones inversas, los productos y los reactivos intercambian lugares, y por lo tanto los factores del numerador se cambian a lo que es el denominador y viceversa. Como consecuencia, la constante de equilibrio de la reacción inversa se convierte en lo que ya se mencionó, 1 sobre la KP. Dentro de las observaciones, luego tenemos lo que es la presión de la mezcla, que afecta a la composición de equilibrio, pero no afecta a lo que es la constante de equilibrio KP. También, por otra parte, la presencia de gases inertes afecta el equilibrio de la composición, aunque no afecta lo que es la constante de KP. Por otro lado, cuando se duplican los coeficientes estequiométricos, el valor de la KP se eleva al cuadrado. Entonces, bien, los electrones libres en la composición de equilibrio pueden tratarse como un gas ideal a temperaturas elevadas. Esto ya sea por encima de lo que son 2500 Kelvin en general. Las moléculas de gas comienzan a disociarse en átomos dispersos, como lo es el hidrógeno en forma de oxígeno, y luego este cambia con energía a lo que serían dos moléculas de hidrógeno. Y a temperatura aún más elevadas, los átomos empiezan a perder electrones y a ionizarse, como por ejemplo el hidrógeno pasa a ser lo que es un hidrógeno más la pérdida de un electrón. Por último, dentro de lo que son las observaciones de la constante de equilibrio KP de la mezcla de los gases ideales, tenemos que a medida que es más grande el valor de la KP, la reacción es más completa. Si la composición de equilibrio consta en gran medida de gases producto, las presiones parciales de los productos P sub C y P sub D son significativamente más grandes que las presiones parciales de los reactivos P sub A y P sub B, lo cual resulta en un valor más grande de KP. En el caso límite de una reacción completa, o sea, sin reactivos de desecho en la mezcla en equilibrio, la KP se aproxima a infinito. Por el contrario, valores muy pequeños de KP indican que una reacción no se lleva a cabo en grado significativo. Por lo tanto, las reacciones con valores muy pequeños de KP a una temperatura específica pueden despreciarse. Ahora estaré introduciendo el tema de equilibrio químico para reacciones simultáneas. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es una reacción simultánea. Estas son cuando suceden cambios químicos. Muchas veces dentro de estas ocurren varias reacciones de manera simultánea. Entonces, al ocurrir esto, se puede decir que tienen lugar reacciones múltiples. Dentro de este tema podemos mencionar que las mezclas reactivas que se han considerado hasta el momento involucran una reacción solamente, y que una relación de KP para dicha reacción era suficiente para determinar la composición de equilibrio de la mezcla. No obstante, la mayor parte de las reacciones químicas en la práctica involucran dos o más reacciones que se llevan a cabo simultáneamente, lo cual hace más difícil su tratamiento. En dichos casos, se vuelve necesario aplicar el criterio de equilibrio a todas las reacciones posibles que puedan ocurrir en una cámara de reacción.
Cuando una especie química aparece en más de una reacción, la aplicación del criterio de equilibrio junto con el balance de masa para cada especie química resulta en un sistema de ecuaciones simultáneas a partir del cual se puede determinar la composición del equilibrio. Y hasta aquí mi exposición. Ahora los dejo con mi compañera Angie Arias. Saludos buenas, mi nombre es Gensi Reyes. Para esta oportunidad yo seguiré dando continuación y a la vez finalización al capítulo 16, que es el capítulo que le compete a mi grupo. De manera inmediata yo le estaré hablando sobre lo que es el equilibrio de fases y pasaremos de una vez a lo que es la definición del mismo. El equilibrio de fases es el estudio del equilibrio que existe entre los diferentes estados de la materia. Nos estamos refiriendo a lo que es el sólido, líquido y gas. El equilibrio se define como una etapa cuando el potencial químico de cualquier componente presente en el sistema permanece lo que es estable con el tiempo. También la fase es una región en la que la interacción intermolecular es especialmente uniforme, o en otras palabras, las propiedades físicas y químicas del sistema son iguales en toda la región. Eso es dentro del mismo estado. Un componente puede existir en dos fases diferentes, como los alotropos de un elemento. Además, dos compuestos invisibles en el mismo estado líquido pueden lo que es coexistir en dos fases. El equilibrio de fase tiene una amplia gama de aplicaciones en la industria, que incluye la producción de diferentes alotropos, que son de carbono, la reducción del punto de congelación del agua mediante lo que es la disolución de sal o una salmuera, la purificación de componentes por destilación, el uso de emulsiones en la producción de alimentos también. Es decir, también que en la industria farmacéutica y entre otras industrias también se pueden aplicar lo que es esto. El equilibrio sólido ocupa un lugar especial en la metalurgia y se utiliza para hacer aleaciones de diferentes propiedades físicas y químicas. Entonces, un ejemplo de eso, podemos encontrar lo que es el punto de fusión de las aleaciones de cobre y la de plata. Es más bajo el punto de fusión del cobre, también el de la plata. A principio de lo que es este capítulo, se demostró que el estado de equilibrio de un sistema bajo una presión y temperaturas especificadas es el estado de la función mínima de Gibbs, y que el criterio de equilibrio para lo que es un sistema reactivo o no se expresa como la ecuación que le muestro a continuación. En las secciones anteriores se aplicó lo que es el criterio de equilibrio a sistemas reactivos. En esta sección dicho criterio se aplica en los sistemas multifase no reactivos. También sabemos que a partir de la experiencia que una playera húmeda colgada en el aire libre se seca lo que es finalmente, y que una pequeña cantidad de agua se deja sobre un vidrio se evapora, al igual que una loción que está dentro de lo que es un contenedor abierto, esta desaparece. Estos ejemplos sugieren que existe una fuerte impulsora entre las dos fases de una sustancia que obliga a que la masa se transforme de una fase a otra. La magnitud de esta fuerza depende de lo que es, entre otras cosas, de las concentraciones relativas de ambas fases. Una playera húmeda se seca mucho más rápido cuando está en el aire seco que cuando se encuentra en aire húmedo, obviamente. De hecho, no se alcanza a secar si la humedad relativa del ambiente es de 100%. En este caso, no se presenta ninguna transformación de una fase líquida a una fase de lo que es de vapor, y se dice que ambas fases están en lo que es en equilibrio de fase. Sin embargo, las condiciones del equilibrio de fase cambian si la temperatura o la presión cambia, obviamente. Por lo tanto, se estudiará lo que es el equilibrio de fase bajo una presión y temperaturas especificadas. Adentrándonos a lo que es el equilibrio de fase para un sistema de un solo componente, el criterio de equilibrio de dos fases de una sustancia pura, como el agua, se desarrolla fácilmente considerando una mezcla de líquido y vapor saturados en equilibrio, bajo una presión y temperaturas especificadas. Según se muestra en la figura que le muestro a continuación, la función total de Gibbs de esta mezcla es igual a lo que es esta ecuación que le muestro, donde G sub F y G sub G son lo que son las funciones de Gibbs de la fase líquida y de vapor por unidad de masa, respectivamente. Ahora vamos a imaginar un disturbio durante el cual se evapora una cantidad diferencial de líquido, a la cual llamaremos D sub MF, que se evapora a temperatura y presión constante. El cambio en la función total de Gibbs durante este disturbio es igual a esta ecuación. Pasando a lo que es la regla de fase, note que en un sistema de dos fases con un solo componente puede estar en equilibrio a diferentes temperaturas o presiones. Sin embargo, una vez que se fija la temperatura, el sistema permanece inmóvil en un estado de equilibrio, y todas las propiedades intensivas de cada fase, a excepción de lo que son sus cantidades relativas, poseen un valor fijo.
Por lo tanto, un sistema de dos fases y un solo componente tiene una propiedad lo que es independiente, la cual puede ser ya sea la temperatura o la presión. En general, el número de variables independientes asociadas con un sistema multifase y multicomponente está dado por la regla de fase de Gibbs, y la cual se expresa como esta ecuación que le muestro a continuación, donde IB es el número de variables independientes, C es el número de componentes, pH es el número de fases que están presentes en equilibrio, como por ejemplo para de un solo componente, es decir, cuando C es igual a 1, y de dos fases cuando pH es igual a 2, que esto nosotros lo estudiamos ya anteriormente, y es necesario especificar una propiedad intensiva e independiente. Adentrándonos a lo que es el equilibrio de fase para un sistema multicomponente, muchos sistemas multifase en la práctica involucran a dos o más componentes. Un sistema multifase y multicomponente bajo una presión y temperaturas especificadas se encuentran en lo que es el equilibrio de fase, cuando no existe una fuerza impulsora entre las diferentes fases de cada componente. Por consiguiente, para lograr el equilibrio de fase, la función especificada de Gibbs de cada componente debe ser igual para todas las fases. También debemos recordar que se puede deducir estas relaciones utilizando rigor matemático en vez de un argumento físico. Algunos componentes pueden existir en más de una fase sólida bajo una presión y temperaturas especificadas. En este caso, la función especificada de Gibbs de cada fase sólida de un componente debe ser la misma para lograr el equilibrio de fase. Para esta sección, la cual estamos estudiando, el equilibrio de fase del sistema de un componente que involucra dos fases, es decir, líquido y vapor, los cuales están en equilibrio. Para dicho sistema, aquí C será igual a 2, pH será igual a 2 y por ende IB será también igual a 2. Esto es un sistema de dos componentes y dos fases que tienen dos variables independientes, y dicho sistema no estará en equilibrio a no ser que no se fijen lo que es al menos dos propiedades intensivas independientes. Por lo tanto, una vez que se especifican las presiones y las temperaturas, dos variables independientes, de una mezcla de dos fases y dos componentes, la composición de equilibrio de cada fase puede determinarse a partir del diagrama de fase, el cual se basa en mediciones experimentales. Definiendo lo que son los diagramas de fase, estos diagramas de fase se utilizan para comprender la relación entre las diferentes fases y generalmente se representan como el cambio de la fase de un sistema en función de la temperatura, la presión o la composición de los componentes de un sistema. El sistema existe en una fase donde la energía libre de Gibbs del sistema es menor. En equilibrio, la temperatura y la presión y el potencial químico de las moléculas del componente constitutivo en el sistema deben ser igual a todas las fases. Es interesante observar que la temperatura en lo que es una función continua, sin embargo, la fracción molar, que es una concentración adimensional, en general no lo es, como por ejemplo la temperatura del agua y del aire en la superficie de lo que es un lago, no siempre serán la misma. Sin embargo, las fracciones molares del aire en ambos lados de la superficie agua-aire son obviamente diferentes. De hecho, la fracción molar del aire en el agua es cercana a cero. De la misma forma, las fracciones molares del agua en ambos lados de la interfase agua-aire también son diferentes aun cuando el aire está saturado. Así, cuando se especifican las fracciones molares en mezcla de dos fases, es necesario especificar claramente la fase en cuestión. En la mayoría de las aplicaciones prácticas, las dos fases de una mezcla no están en equilibrio, o sea, en equilibrio de fases, puesto que el establecimiento de equilibrio de fases requiere lo que es la difusión de especies de regiones con alta concentración a regiones que son más bajas que la concentración, lo cual puede tomar mucho tiempo. Sin embargo, el equilibrio de fases siempre se representa en la interfase de dos fases de una especie. En el caso de la interfase aire-agua, como mencionamos anteriormente, la fracción molar de vapor, de agua y en el aire se determina fácilmente a partir de datos de saturación. La situación que se presenta en interfase sólido-líquido es similar, de nuevo, a una determinada temperatura, solo que puede disolverse cierta cantidad de sólidos en el líquido, y la solubilidad del sólido en el líquido se determina a partir de lo que es el requerimiento que debe existir en equilibrio termodinámico entre el sólido y la solución en la interfase. La solubilidad representa lo que es la cantidad máxima de sólido que puede disolverse en un líquido a una temperatura especificada, y su valor se puede encontrar en una amplia variedad de manuales de química. Haciendo un breve comentario sobre lo que es la ley de Henry, esta lo que es enuncia que una temperatura constante, o sea, la cantidad de gas disuelto en un líquido, es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido.
Por lo tanto, pongamos un pequeño ejemplo para finalizar. Un ejemplo en donde la ley de Henry está en juego es en la disolución, que depende de la profundidad del oxígeno y nitrógeno en la sangre de lo que es un buzo bajo el agua, que cambia durante la descompresión, llevando así a lo que es la enfermedad del buzo. Otro ejemplo sencillo es de básicamente diario, en donde está dado por la experiencia de lo que son las bebidas carbonatadas, las cuales contienen dióxido de carbono disuelto. Antes de abrir, el gas arriba de la bebida está contenido, es decir, que está contenido el dióxido de carbono puro, a presiones muy altas que la presión atmosférica. Después de abrir la botella, el gas escapa moviendo la presión parcial del oxígeno de carbono, del dióxido de carbono, arriba del líquido.